que sea el Señor hablándonos, amén. Libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 23 y 24, vamos a leer estos dos pasajes. Lo más importante es que sea el Señor el que hable, amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor serví. Gloria a Dios. Vamos a tener unas breves palabras de oración. ¿Cuántos han venido necesitados de la voz de Dios? Que sea el Señor el que hable. Realmente somos instrumentos, porque el único que habla en nuestras vidas es el Señor. Usted puede ver este hombre acá y puede ver muchas imperfecciones, pero si usted puede observar más allá, va a saber que si usted viene con la intención de que Dios le hable, Dios hablará a su vida. Así que un necesitado en esta mañana que inicie esta oración: soberano Dios y Padre Celestial, estamos en esta mañana, Señor, necesitados de tu palabra, Jesús. Habla nuestras vidas, Señor. Yo necesito de ti, Jesús. Yo necesito que hables a mi corazón, al igual que a cada uno de los hermanos que se encuentran en este lugar, Señor. Habla a cada uno de nosotros, Señor. Que sea tu palabra la que edifique, Señor, nuestros corazones, Padre Santo. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Tome asiento, mi querido hermano, mi querido amigo. Bueno, saludando de una manera bien especial a las visitas. Amén. Amén. ¿Cuánto nos alegra que hayan visitas en este lugar? Amén. Son de gran bendición. Para usted, mi querido amigo, Dios también tiene algo especial en esta mañana. Gloria a Dios. El tema que Dios me ha regalado en esta mañana es mayordomos de Dios. Amén. Mayordomos de Dios. Vivimos en tiempos peligrosos. La Biblia nos dice que en los últimos tiempos vendrán días difíciles. Dice la palabra de Dios en el libro de 2 de Timoteo 3, versículos 2 y 5. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, armadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. Y termina diciendo: a esto se evita. Los versículos citados anteriormente describen de forma clara los problemas que surgen cuando las personas se aman a sí mismas. Y cuando aman los deleites de la vida más que a Dios. Tales personas son orgullosas, se rehúsan a reconocer que Dios es dueño de todas las cosas. Y en ellos nada más, ellos son mayordomos de las posesiones de Dios. Eso es lo que piensa el ser humano de hoy en día. Los mismos pasajes que acabamos de citar descifran la realidad que vive el mundo de hoy, y podemos observar cuando salimos que sí es verdad. Podemos mirar, y yo quiero, a modo de introducción, entrar un poco en lo que fue la vida anterior. En el tiempo pasado, cómo Dios siempre fue lo primero en todo. David, siendo el rey de Israel, en el Salmo 51, 1 al 2,
nos descifra que aunque él era aquel rey fuerte que Dios había escogido, que era un gran hombre de Dios, tuvo que humillarse y decir: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Era un ser humano como tú y yo, pero que reconocía que aunque él era rey, había uno sobre él más grande. Moisés, siendo el príncipe de Egipto, prefirió dejarlo todo porque había alguien mayor que él. Tenía un llamado antes que el liderazgo y las riquezas del mundo. En Hebreos 11:24 dice: por la fe Moisés, ya hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. José sufrió con sus hermanos. José sufrió con sus hermanos. Logró llegar a la casa de Potifar, capitán de la guardia del faraón, como mayordomo. De su casa, tras ser vendido por sus hermanos como esclavo, José diría en ese momento: Dios ha mirado mi dolor, mi angustia. Pero no fue así. Momentáneamente tuvo ese deleite de poder ser ese mayordomo y decidió caer hasta lo más bajo, porque sabía a quién él servía, sabía quién era su Dios. Y dice en Génesis 39:20, el capítulo 20 y 21: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. 3 hombres, 3 vidas. Cada uno tuvo su momento de tristeza, tuvo su momento de dolor, pero lo más bonito es que siempre miraban a alguien que no a sus ojos se veía, pero que realmente reconocían que estaba en sus vidas. Dios desea que siempre abundemos en todo lo que le glorifica. En Mateo 25:21 dice la palabra del Señor: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aquellos hombres sufrieron. Aquellos hombres tal vez no tuvieron alguna salida alguna, o sí pudieron tener alguna salida como José, pero reconoció primeramente que había un temor hacia alguien mayor. Cuando aquellas personas se humillan, por ejemplo David se humilló y reconoció su pecado, y David fue el gran rey de Israel. Moisés, el libertador del pueblo de Israel. José es el segundo en el reino al mando de todo el pueblo. Cuando reconocemos quién vive primeramente, quién es el dueño de todo, seremos exaltados. Mientras que usted viva en esta tierra y tenga su mirada en Dios, déjeme decirle que Dios te exaltará. Pero tenemos un pequeño problema, o diría yo un gran problema. En la actualidad, volviendo al día de hoy, hemos desviado nuestra mirada y nos creemos dueños absolutos de lo que
ya tiene un dueño como tal. Déjeme decirle en esta mañana, Dios es el dueño absoluto de todo en todo. Usted tal vez se sorprenderá si le dijera que nosotros no poseemos nada. Nos hemos educado diciendo: esta es mi casa, mi dinero, mi familia, mi vida, mi tiempo, mis talentos, etcétera. Nuestra tendencia es exigir muchas cosas para el beneficio de nosotros mismos. Pensamos que el dinero que ganamos es nuestro y que las cosas que compramos con nuestro dinero son nuestras. Estamos convencidos de que poseemos estas cosas y que si alguien nos las quita es un acto de robo. Cuando Dios manda que no robemos, se sobreentiende que hay un dueño legítimo por cada cosa. La Biblia lo describe claramente a través de Ananías. Cuando Ananías le mintió al Espíritu Santo acerca de la venta de su tierra en Hechos 5:4, dice la palabra de Dios: reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ese pasaje nos describe claramente que a veces queremos darle a Dios lo que nosotros pensamos que le corresponde a Dios, cuando Dios mismo está viendo que realmente tú tienes la posibilidad, y Dios te ha dado la posibilidad de dar lo que realmente es correspondiente a Él. Pero vivimos en este mundo donde miramos a un lado y al otro y enceguecemos nuestra alma porque alguien tiene más que otro. Entonces decido sacar lo que es de Dios para poder crecer más. Así que, mi querido hermano, nosotros tenemos razón al decir que somos los dueños, pero debemos de confesar que nosotros no somos los dueños en el sentido más literal. En el sentido más literal de la palabra dueño, pues la Biblia nos enseña que todas las cosas pertenecen a Dios. Por conveniencia nosotros hablamos de poseer las cosas y usamos los adjetivos posesivos, mi y mío, al referirnos de las cosas que tenemos. Todo lo que cualquiera posee en esta vida es nada más una parte de la mayordomía que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Dios es dueño de todo. Cuando hablamos de lo que nosotros poseemos desde un punto de vista puramente terrenal, podemos observar que realmente nosotros no tenemos nada. Déjeme decirle en esta mañana, con todo el amor, mire sus manos en este momento, mírelas. ¿Qué tiene usted en este momento en tus manos? Fuera de los dedos que tiene, no tenemos nada. Mire un poquito más al fondo. Usted tiene sangre, tiene nervios, tiene coyunturas, puede mover sus manos. Y sabe, mi querido hermano, si pudiera ver más al fondo, creo que no podríamos descifrarlo. Pero si usted realmente mira un poquito más, reconoce que ni nosotros mismos somos dueños de nosotros. El único dueño es nuestro Dios. Al único que debemos de entregarle todo es a nuestro Dios.
Dios es el único dueño verdadero. El hombre no puede crear nada. En Apocalipsis 4, versículo 11 dice la palabra del Señor: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Tú vives y yo vivo porque Dios lo permite. Así que no nos podemos jactar en decir que todo lo que está en este mundo, por alguna razón somos poseedores de ella. No. Dios nos ha dado la capacidad de comprender y reconocer que Él es el único dueño de este universo, porque Él lo creó. Esta verdad establece que el hombre, y Él me encanta, el hombre no puede poseer nada, pues no puede crear nada. Las creaciones, los inventos del hombre, los cohetes, los rascacielos, los medicamentos, etcétera, son nada más que aplicaciones o adaptaciones o combinaciones del conocimiento que Él ya ha puesto en cada uno de nosotros. Déjeme decirle algo más, un poco más que sale de la realidad. Si usted necesita más tiempo para terminar un trabajo, ¿puede usted crear tiempo? No. Nosotros no podemos crear nada. Solo Dios puede hacer algo de la nada. Esto hizo Él cuando formó el universo. Todo ser humano debe de reconocer que solo Dios es capaz de poseer algo. El hombre no tiene control absoluto de nada. Job, el capítulo 1, versículo 21 dice de la siguiente manera: Job dijo: y digo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Debemos de estar asentados sobre la realidad, que nosotros podamos observar, o que nosotros observemos, así como Job, que teniéndolo todo, aún reconocía en su conocimiento que Dios le había dado, que eso, todo lo que él poseía, no era de él. Aleluya. Qué vanos son los títulos. Qué vanos son los títulos y los demás documentos que el hombre tiene para probar que es dueño. Qué vano es eso. En un instante Dios puede reducir a cenizas y escombros las mansiones, sus riquezas, sus propiedades, mi propiedad, su carro, su casa. Dios puede reducir todo a cenizas, porque Él todo lo posee. En tiempos de guerra, déjeme ir un poco más allá. La vida nos puede cambiar. Hoy puede tener una casa bonita, tener un hogar estable, estar en la comodidad de tu hogar compartiendo con tu familia. Y llega un momento en tiempos de guerra donde tu propiedad puede ser usada para la guerra. Y en cualquier momento, no solamente en la guerra, el fraude y el robo pueden quitarte la supuesta propiedad. En cualquier momento. Es imposible que el hombre tenga control absoluto de alguna cosa que dice ser suya, ya que no poseemos y no podemos controlar nada.
por completo nuestras posesiones, queda claro que esas posesiones, nosotros realmente no somos el verdadero dueño. No somos los dueños de aquellas mismas, sino que el que ejerce el control absoluto sobre todas estas cosas es uno sobrenatural. ¿Y quién es ese? ¿Quién es ese? Vuelvo y le leo. Dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Él es el dueño de todo. Él es el único que ejerce control sobre todo. El que posee todo puede demandarlo por medio de su control. Ese es el Dios que ejerce control sobre todo lo material. Aleluya. Dios ya lo posee todo. Dios ya lo posee todo. ¿Tiene usted alguna escritura segura para su terreno? Mi querido hermano, le pregunto. ¿Tiene algún documento válido que ejerza usted que usted es propietario de alguna cosa? Imaginemos que usted compra un terreno y se le dio una escritura. Amén. La cual usted registró ante las respectivas autoridades gubernamentales y municipales. Amén. Ahora el gobierno lo reconoce a usted como dueño legítimo de ese terreno. Le pregunto, ¿es una escritura segura? ¿Verdad? ¿Sí o no? No. Para nada. No es segura. Le voy a poner un ejemplo que es una realidad hoy en día. Supongamos, no. Miremos el ejemplo del metro de la 80. Todos los dueños de esos locales, incluso yo pasaba en la moto y decía en uno de esos letreros hace algún tiempo: exigimos precios justos. ¿Usted cree que al gobierno le importa eso? No. Entonces, cuando esta ruta pasa por el lado de su propiedad, ¿qué hará usted? ¿Presentará su escritura y amenazará con llevarla al caso, en tal caso a un juicio? ¿Eso impedirá que esa obra pase por su propiedad? Por supuesto que no. Su escritura está sujeta a lo que el gobierno acceda a realizar. Entonces, usted no tiene una escritura segura. Además, el dueño original es Dios. Todavía mantiene todos los derechos sobre su propiedad. Quizá usted nunca lo había pensado, pero la escritura que usted tiene para su propiedad, aunque es legal, es solo un arrendamiento de Dios. En el Salmos 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que usted solo es un arrendatario del terreno de Dios. ¿Sabe, mi querido hermano? Hemos cometido el error de pensar que todo o realmente lo que podemos tener es nuestro. Y hemos olvidado o se nos ha enceguecido la memoria, la mente se ha nublado a tal punto que el hombre ha pensado que es dueño absoluto. Hoy vemos nación y otra nación dándose en guerra entre sí mismos,
porque quieren poseer cosas que realmente, si miraran más allá, se darían cuenta que ni siquiera lo que tiene el otro es de él. Entonces, ¿por qué el mundo vive tan ciego? ¿Por qué vivimos tan ciegos? Porque el mundo, nosotros, nos creemos dueños absolutos de las cosas de Dios. Y el orgullo es una de esas fuentes que no deja que el hombre mire la realidad. Dios es el dueño del universo, no solo porque Él es tan fuerte que nadie se lo pueda quitar, sino porque es dueño por derecho. Es dueño por derecho de todas las cosas que Él creó. El hombre pecador es el único ser viviente en todo el universo que trata de negar la verdad, que trata de negar esta verdad. Dios posee todo simplemente porque Él es Dios. Al estudiar la Biblia, nosotros podemos asegurar que es así. En los atributos de Dios, tales como su omnipotencia y santidad, hacen que Dios no tenga ningún rival que represente amenaza alguna. El hecho es que Él es propietario absoluto de todo lo que existe. No obstante, el hombre incrédulo siempre sigue pensando que Él mismo es dueño de las cosas que posee, aunque a menudo ve que no las puede controlar como quiera. Es a causa del orgullo que las personas no reconocen que Dios es el dueño absoluto. Que Dios es el dueño absoluto de sus posesiones. Lucifer, déjeme ir a lo espiritual en esta mañana. Lucifer, aquel ángel de luz, tampoco quiso reconocer que Dios es dueño de todo. Por eso Dios lo echó del cielo. Quiso ser más que Dios. El orgullo lo enalteció. Soy el segundo. Tengo tantos derechos. ¿Quién dijo que podemos tener derechos sobre Dios? Lucifer es un ejemplo de ellos. Decidió querer ser más que Dios. La gente, las personas se enorgullecen por sus riquezas, sus familias, sus talentos. Abusan de todas estas cosas para promover sus propios intereses. Incluso el propio evangelio. La misma iglesia sufre abuso porque los hombres se benefician de ello para su propia gloria. Dios desea que las personas se humillen y reconozcan que ellos no son los dueños de estas cosas, sino mayordomos encargados de las mismas. Aleluya. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 4:7. ¿Por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Esa palabra recibido solamente es algo prestado. Si tú lo miras y lo conjugas, significa que solamente es algo por momentos. Pero a veces creemos que aquellos que recibimos es de nosotros. Y lo tenemos y lo tenemos y lo guardamos y lo guardamos y hemos olvidado que hay un dueño absoluto de eso.
Y como rechazamos que hay alguien absoluto y dueño de aquello, rechazamos el cargo de mayordomos de Dios, porque creemos que aquello es nuestro, porque yo le he dado administración a aquello que mucho tiempo no ha tenido aquel, y lo estoy haciendo mejor. Déjeme decirle, mi querido hermano, aunque tú lo hayas recibido, hay alguien que tiene la escritura de aquello como tal. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:28. Dice de la siguiente manera: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este deber de cuidar las cosas de Dios no solo era para Adán y Eva. Adán y Eva solamente tenían un rol, era de cuidar de lo que era de Dios. Y han pasado generaciones, una tras otra, y eso es lo que ha pasado y lo que se ve hoy en día, que hemos olvidado que realmente somos administradores desde un principio. Les voy a poner un ejemplo más claro en esta mañana. Un gerente es responsable por las cosas y asuntos de otro. En el mundo actual, muchos desean ser una persona con un buen cargo, un buen empleo. Qué dicha ser un gerente o una persona que solo está por debajo del jefe. Qué dicha, ¿no? Ganar bueno. Digan amén, hermanos. Yo creo que a ninguno nos... Amén. A mí me gustaría estar en una empresa y tener un buen cargo, un buen empleo. ¿Por qué no? Amén. ¿A cuánto nos gustaría? Amén. A todos nos gusta eso. Ser un gerente sería un honor. Amén. Ser un gerente sería un honor. Un gerente normalmente recibe cada vez más responsabilidad en la compañía, pero déjeme decirle que eso se muestra que es digno de confianza. Cuando usted recibe y recibe y recibe, es porque tienes una confianza de aquel que es mayor que tú, porque haces las cosas bien. En muchos casos, ya ni el dueño va a la empresa, ni se da cuenta de cómo marcha su negocio, porque confía demasiado en su gerente. Amén. Por lo general, su sueldo aumenta. Amén. Supongamos que cierto gerente sigue ascendiendo en sus responsabilidades en la empresa. Al llegar a ser responsable de toda la empresa como tal, y al Señor se le ocurre que Él ahora es el dueño, porque el dueño como tal nunca aparece, que puede manejar la empresa como a Él se le antoje, y que las ganancias, aquellas ganancias que recibe la empresa, también es digno de ellas. Déjenme decirle y hacerle esta pregunta: ¿por cuánto tiempo esta persona seguirá siendo gerente? Solo que hasta el que el dueño se dé cuenta de su delito. ¿Y qué pasa con ese gerente al final? ¿Lo echan? O en su caso un poco más extremista, puede llegar a la cárcel. Usted y yo somos uno de los gerentes de Dios. Nada de lo que está bajo su mando
es suyo. Su propia vida, su propiedad, todo es de Dios. Y se la ha dado a usted para que la administre como Él manda. Usted debe de usar las capacidades que Él le ha dado para traer honra y gloria sobre Él, nuestro Dios, el dueño absoluto. Incluso su tiempo, cada minuto de su vida le pertenece a Dios. Dios requiere que usted maneje todo de acuerdo con sus instrucciones. El dinero, la propiedad, la familia, el tiempo y los talentos que le ha dado, Dios va a recompensarlo si lo maneja bien, pero le castigará duramente si desatiende sus responsabilidades como mayordomo. Pues al desatender usted las cosas, no está usted malgastando sus propios recursos, sino los de Dios. Déjeme decirle algo en esta mañana. Hemos mirado el ejemplo de varios hombres en la Biblia anteriormente. Y déjeme preguntarle en esta mañana, trayendo a colación lo que Dios le dice a usted en esta mañana. ¿Alguno ha pensado de esa manera? Todos hemos pasado por momentos muy buenos, muy bendecidos, y hemos olvidado en esos momentos quién es el dueño de todo. Porque nuestra vida se enceguece en los placeres de este mundo, en lo que vivimos a diario, en lo que tenemos. Pero si tú miras más allá, solamente eres polvo. Y estas cosas, estos elementos, todo lo que tú ves acá, seguirán acá cuando tú seas polvo. ¿De qué te glorías tú? ¿Qué pretendes quitarle a tú a Dios? ¿Qué pretendes tener tú de Dios cuando tú mismo necesitas de Dios? Así como Job reconoció que todo era de Dios, hay muchos hoy en día que han preferido administrar y quedarse o creerse en dueños de las cosas de Dios. No han sido sabios al momento de administrar lo que Dios les ha encomendado. No han sido sabios al momento de guardar las cosas que Dios le ha permitido tener por momento. Esta vida es un momentico, es un instante. Tú cierras los ojos y los abres y probablemente ni siquiera los abres, porque tú estás limitado a lo que Dios permita hacer. Entonces, ¿cuál es esa cosa que te motiva a creer que lo que en esta tierra hay es tuyo, es mío? La casa. Si tú miras la casa tuya, la casa en que yo vivo, y miro hacia afuera, miro ese universo tan hermoso. Ahora miro las estrellas, miro a mi esposa, miro o miras a tus hijos. Vas a darte cuenta que realmente hay alguien más grande que tú y yo, que posee todo. Pero a veces nos enceguecemos mirándolo de afuera
pero no miramos realmente lo que le acabo de mencionar, sino que miramos nuestra propia vida. Usted no ha pensado, o sí, déjeme argumentarlo de otra manera. Usted ha pensado, todos los días piensan, porque a mí también me ha pasado, el día de mañana tengo que hacer esto. Y el día pasado mañana esto. Organizamos, planeamos día tras día. Cuando realmente tú debes de mirar primeramente si Dios te permitirá llegar a ese día. Entonces, ¿tú qué quieres ser en esta mañana? Dios te dice en esta mañana, ¿tú qué quieres ser? ¿O eres mi mayordomo? ¿O quieres ser un esclavo más del mundo? ¿Quieres ser un buen gerente de lo que yo te he dado para administrar? ¿O quieres creerte dueño de las cosas mías? ¿Qué quieres ser tú en esta mañana, querido hermano? ¿Te crees dueño de tus talentos? ¿Crees que eres capaz de vivir con ese talento que Dios te dio porque tú eres el dueño? ¿O dejas que Dios administre tu vida y que tú seas un buen administrador de ella misma? ¿Crees que por venir a la iglesia y por dar una ofrenda, un diezmo, crees que por dar las cosas materiales eres dueño y Dios te va a bendecir más? Déjeme, mi querido hermano, abrirle los ojos en esta mañana. Con todo el corazón se lo digo. Cuando tú entregas un diezmo, cuando tú das una ofrenda, cuando tú das un denario, cuando tú le regalas algo a alguien, cuando tú miras la necesidad de alguien más, no te gloríes, no lo des porque realmente quieres resaltar, no. Dalo porque realmente reconoces que hay alguien dueño de todo esto. Aquí no ofrendamos, aquí no entregamos algo porque realmente haya la necesidad o porque realmente, bueno, sí, Dios nos ha bendecido, pero no lo damos por ello. Lo damos porque reconocemos que Él es el dueño de todo. Que si hoy te permitió venir hasta este lugar, que si hoy te permitió llegar a este lugar, es porque Él así lo había querido desde un principio. Así que ¿de qué nos gloriamos nosotros? ¿Acaso venimos a sentarnos en una banca solamente para mirar a alguien hablar y hablar y hablar de Dios? No. Aquí no venimos solamente para expectativas de nuestros oídos o enorgullecer nuestros talentos. Claro que no. Aquí no venimos a hablar bonito. Olvídese de eso. Hoy puedo hablar bonito. Hoy usted puede hablar bonito. Alguno puede cantar bonito. Y si Dios quiere, el día de mañana te deja sin voz. Tú no dependes de ti mismo. Debes de reconocer que primeramente está Dios. Así que tú no vienes acá a cumplir una expectativa o mirar una expectativa. Tú vienes aquí a adorar a tu Dios, al mayor. Tú eres un solo mayordomo acá. Solo tú eres un mayordomo. Solo tú haces lo que Dios te manda hacer. Ahora déjeme terminar con esto en esta mañana. ¿Qué te ha mandado Dios hacer en tu vida?
¿Cuál es tu objetivo en esta vida? ¿Será acumular riquezas? ¿Será estatus? ¿Será gloria? ¿Será tener talentos? ¿Acumular dones? ¿Qué sé yo? ¿Ser una persona elocuente? Para nada. ¿A qué te ha llamado Dios? Eres un mayordomo de Dios. ¿A qué te ha llamado Dios? ¿Será que alguno en esta mañana reconoce que lo único que nos manda Dios es a estar humillados delante de Él? ¿Alguno ha entendido que realmente esta salvación que nosotros no tenemos y que constantemente nos repiten, nadie la pudo pagar, nadie la pudo lograr? Solo Dios vino a pagar por ti y por mí. Él es un ejemplo. Él es un ejemplo de humillación. Él es un ejemplo de entrega. ¿De qué te exaltas tú? ¿De qué te jactas tú? Yo le voy a pedir a que se ponga sobre sus pies. Si alguno desea pasar aquí al frente, humillado ante Dios, ¿será que alguien reconoce que solo tenemos cómo presentarnos ante nuestro Dios humillados? Alguien que reconozca en esta mañana que solamente es un mayordomo, que es un administrador, que solamente cuida de las cosas de Dios. Si usted acepta hoy, si usted es consciente de lo que Dios te ha hablado en esta mañana, como dije, como habló el Señor en esta mañana, Dios te recompensará, pero te demandará si no lo haces. Te regala la salvación, te regala la vida, te la presta. Y aún creemos que es dueña, somos dueños de ella. Creemos que la salvación va a llegar y se va a quedar con nosotros si no la buscamos. Alguno piensa así, que es cuando yo quiera. Así no es. Solamente eres hasta donde Dios te permita llegar. Si hoy aceptas el llamado de Dios, si hoy aceptas el cargo de Dios, si hoy Dios te habla, no rechaces su llamado. Aleluya. Aquí